Es cierto que hay gente que ora sin creerle a Dios. Un caso real lo tenemos en la escena de la cruz. El primero que oró fue el ladrón de la izquierda. Si tú eres el Hijo de Dios, una oración con reproche, no con fe, pero con un cálculo de posible situación de respuesta. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Una oración. Sin embargo, no fue una oración de fe. Jesús ni la respondió. La oración que tenía fe era de aquel que reconocía sus pecados y dice, che, ni vos tenés temor a Dios y estamos padeciendo lo que nosotros hemos hecho, pero ningún mal hizo. Señor, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué fe, ¿eh? Qué fe. Lo vio rey, con la corona de espinas, lo vio rey. Y el Señor le dijo inmediatamente, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creerle a Dios. En segundo lugar, también reconocer que Dios está. Cuando nosotros establecemos una comunicación a través de cualquier red, pensamos que la otra persona que recibe el mensaje está en algún lugar y está percibiendo lo que nosotros le estamos enviando. Es distinto que las cartas. Cuando un novio le escribía la carta a su novia, pensaba en el momento en que la iba a leer, pero todavía no sabía cuándo la iba a leer y tampoco sabía si le iba a llegar. Pero ahora nosotros con la comunicación sabemos que la otra persona está, nos ha dado señales evidentes de que está escuchándonos. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios está. Y no solo que Dios está, sino admitir que Dios responde. Dios responde. Por lo tanto, esta es una condición primaria para poder orar. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta lo que dice Hebreos 4:16. Dice allí la palabra del Señor, acerquémonos pues con confianza, con fe. ¿A dónde? Al trono de nuestro Dios. Es el trono de su gracia, nuestro Dios que es amoroso. ¿Para qué? Para que podamos hallar gracia delante de sus ojos y Él tenga misericordia de nosotros en su bondad y nos ayude en la hora de nuestra necesidad. Debemos acercarnos. Y ahí viene la consideración del cuadrito siguiente. La oración no es simplemente la expresión de un deseo. Dios no estableció la oración para que nosotros le digamos lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos simplemente. Porque si hacemos esto, estaríamos simplemente actuando de una forma egoísta. Ustedes han visto que la gente dice, hagamos cadena de oración, dicen hoy. Hagamos votos, dicen. No sé qué es votos, son deseos. La oración no es simplemente la expresión de un deseo. La oración tampoco es una declaración o tampoco es ordenar y declarar una respuesta. Así como nosotros no podemos imponer nuestros deseos al Señor, porque el deseo del ladrón que estaba a la izquierda, salvate y salvanos, queremos bajar de esta cruz, queremos escapar de esta gente, queremos volver a vivir como vivíamos antes, o de una forma diferente, pero era un deseo. No responde al deseo, tampoco responde la oración a querer quebrar la voluntad de Dios. No es ordenar y declarar. Nadie puede ordenarle a Dios nada. Algunos utilizan un versículo de Isaías que dice, mandadme acerca de las cosas que queréis, pero en realidad dice, preguntadme, la versión original. No hay ninguna porción en la Biblia que dice que nosotros podemos mandarlo a Dios, que nosotros podemos obligarlo a Dios, que nosotros podemos con la oración torcer su voluntad. Mucho menos declarar que ya ha venido la respuesta. Porque es una ostentación que va más allá de lo que es la fe sana, genuina y sincera. ¿Qué es entonces la oración? Si no es la expresión de un deseo, si no es ordenar y declarar, es hallar gracia ante los ojos de Dios. Yo me presento, vos te presentás para hallar gracia. Gracias para ese socorro oportuno. Gracias para su ayuda en el momento de la necesidad. Gracias.
¿Se acuerdan cuando una persona se presentaba ante un monarca? No sabía muy bien cómo hacerlo, porque la meta era una sola: hallar gracia. Hallar que la otra persona decía y veía o entendía que su rostro y la expresión de su rostro y sus palabras y su corazón eran sinceras. Bueno, quiero decir en primer lugar que la oración es un misterio. Es un misterio grande como tantos misterios que el Señor tiene en su palabra. Por ejemplo, es un misterio la predicación. Dios no puede salvar a la gente sin que se predique, pero Dios no ha permitido ni a los ángeles el testimonio del Evangelio, sino que nos ha dejado a nosotros la predicación. Fue necesario que Cornelio llamara a Pedro para que le predicara, para que ellos se convirtieran. Sin predicación no hay salvación, porque Dios ha querido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y esto es un misterio. Es un misterio que Dios tenga ángeles cuando Dios puede hacer todo como hizo la creación, sea la luz, y no necesita mandar a nadie. Pero Dios tiene ángeles. Recién se mencionaba que el Señor intercede por nosotros. ¿Para qué ora el Señor si el Padre ya sabe todas las cosas? La oración es un misterio. Sin embargo, es el acto más maravilloso del plano espiritual en la vida de una persona. La oración, esa herramienta, se dijo esta mañana, eso que el Señor nos ha dejado como un arma poderosa, nosotros la tenemos como la más sublime expresión de nuestra vida espiritual. Es descubrir y sentir la presencia de Dios y comunicarnos con Él. Saben que por la oración nosotros nos convertimos y nacemos a la fe. Nadie se convierte al Señor sino a través de una oración. Allí lo vimos en la escena de la cruz. El ladrón de la derecha dijo: Señor, acuérdate de mí. Allí lo vemos cuando tantas personas le dijeron al Señor: ten misericordia de nosotros. Y nosotros podríamos hoy estar pensando cuándo nos convertimos al Señor. Y fue en un momento en que reconocimos nuestra debilidad, nuestros pecados, vimos que Él derramó su sangre por nosotros en la cruz y nos expresamos en una oración. Tal vez no supimos hacerlo y alguien nos ayudó a repetir una oración. Pero lo cierto es que fue por una oración que nosotros recibimos el perdón. Yo recuerdo cuando me convertí, tenía 10 años. En realidad yo había entendido el Evangelio mucho antes, 7, 8 años, y me había intentado convertir varias veces, pero como que no estaba seguro. Siempre el enemigo te persigue con el germen de la duda. Satanás trabaja con la duda. Así que estaba preocupado en ese tiempo, cuando ya tenía 10 años, cerca de los 11, porque no estaba seguro de mi salvación. Así que un día que había poca gente en la iglesia donde asistía, era una reunión de enseñanza, se le llamaba Ministerio de la Palabra en esa época, justo le tocó predicar a un predicador muy aburrido. Le decían cariñosamente los hermanos cloroformo, porque tenía la gracia de dormir a la gente. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a dormir? No. Voy a hacer dibujitos, tenía ahí papelito para hacer dibujitos y tal. Dije, ¿y si aprovecho para convertirme ahora? Y entonces me puse a orar y luché. Mire, no sé de qué predicó este hombre, pero sé que yo luché y que cuando terminó yo tenía la paz y la certeza en oración de que el Señor había perdonado mis pecados. Por una oración, es tu experiencia. Pensalo como fue tu caso. La Biblia está llena de historias que nos hablan de que por una oración las personas fueron transformadas. Y la historia está llena de vidas y de testimonios de personas que fueron convertidas por una oración. Yo conocí a un delincuente muy famoso en Lima, en Perú, se llamaba el Bemba. No se sabe cuántas personas había matado, era delincuente, había participado de asaltos de bancos, estaba metido en una cárcel de seguridad, en un calabozo, aislado de los demás. Sin embargo, cuando iban los hermanos de los Gedeones para repartir los Nuevos Testamentos, le permitían, por medio de una pequeña rejita, que él recibiera el Nuevo Testamento. Y él decía que esas páginas del Nuevo Testamento eran fabulosas para limpiar la Gillette, para afeitarse. Así que cortaba las páginas, y cada semana que se afeitaba, porque se afeitaba una vez por semana, entonces limpiaba el jabón y todo con las hojitas, porque eran hojitas así de papel seda, y fue limpiando, usó todo Mateo, todo Marco, todo Lucas. Pero un día se reveló
y lo llevaron a otro lugar y lo castigaron duramente. Y lo elevaron colgado de las manos por un tiempo. Y desesperado hizo una oración a Dios, pero simplemente para salvarse de esa tortura. Cuando lo volvieron a la celda, agarró el Nuevo Testamento, que tenía muchas hojas cortadas, y justo estaba en esa página en que el ladrón dice: Señor, acuérdate de mí. Y se arrodilló y dijo: Señor, mi vida está perdida, acuérdate de mí. Y sintió la presencia de Dios, sintió el perdón de sus pecados, lloró por mucho tiempo y los carceleros no podían entender que esa persona había sido transformada. Cuando yo vi al Bemba dar su testimonio y ser un predicador en la selva y en tantos lugares, creo en los milagros del Señor, creo. Pero todo a través de una oración. El poder de la oración no radica en lo mucho que oremos, sino que oremos de acuerdo a los principios bíblicos que tiene la oración. La primera pregunta que nos vamos a hacer esta mañana: ¿por qué Dios pide que oremos si lo puede hacer igual? ¿Por qué Dios pide que oremos? ¿Por qué orar? ¿Cuál es la utilidad de orar? ¿No es Dios omnisciente? ¿No es Dios omnipotente? ¿No acaso dice la Biblia que antes que la palabra salga de nuestra boca Él ya la conoce? Y que Él puede obrar con soberanía de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué oramos? ¿Por qué tiene Dios que esperar hasta que oremos para empezar a obrar? Nunca se lo pusieron a pensar. ¿Por qué? Si Dios puede hacerlo igual. Si ya lo sabe, ¿por qué tenemos que decirle todo? ¿Por qué no obra directamente? ¿Qué necesidad tiene Dios de nuestras oraciones? Jesús dijo: pedid y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Por qué solamente los que piden reciben? ¿Por qué solamente los que buscan encuentran? ¿Por qué solamente aquellos que llaman se les abre la oportunidad? ¿Por qué Dios dice en el libro de Santiago: no tienen porque no piden? En realidad, tenemos que pensar en un segundo principio, y es que la oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios. Vamos al otro cuadro. La oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios. La oración no es expresar nuestra súplica para que Dios nos conceda lo que le pedimos y así sentirnos satisfechos de nuestros deseos egoístas. Tampoco es forzar al Señor a cambiar su voluntad para que haga lo que no quería hacer. La oración es simplemente expresar la voluntad de Dios por medio de nuestros labios que tienen fe en Él y piden lo que Dios quiere hacer. La oración nunca cambia la voluntad de Dios. En realidad la oración no cambia nada. La oración logra lo que Dios ya ha determinado hacer de antemano y destruye los propósitos satánicos. Cuando oramos al Señor, estamos destruyendo el operativo del mal que se opone a lo que estamos clamando. Si lo que estamos clamando es de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos aprender a acomodar, a alinear nuestros pensamientos y nuestra oración con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. Debemos saber qué piensa Él y qué quiere Él. Y usted me dice: ¿cómo lo podemos saber? Para eso tenemos la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios sabemos cómo piensa Dios y qué es lo que quiere el Señor. Hay un tercer principio también que podemos considerar esta mañana, y es la influencia que tiene en el cielo la oración unida de los hermanos en la tierra. Es decir, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 18, 18 y 19.
Podemos leerlo. Mateo 18, 18 y 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa atar y qué significa desatar? Atar es bloquear, neutralizar, impedir que algo suceda. Eso es atar. Desatar es esperar, abrir, recibir de los depósitos de Dios las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Por lo tanto, dice el Señor en el versículo siguiente, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es que porque hayamos atado algo en la tierra, entonces el Señor se ve obligado a atar lo que no quería atar. No. No es la tierra la que gobierna al cielo, pero sí es necesario que todo lo que se planifica en el cielo se eleve en clamor desde la tierra al Señor con todo el corazón para que Él lo haga. Por lo que derivamos en un cuarto pensamiento. La oración es un trabajo para cada cristiano. El primer trabajo para servir al Señor es orar. Es orar porque la oración moviliza a los ángeles en el aire, la oración moviliza decretos de Dios y lo que se pide aquí en la tierra es ordenado desde el cielo y repercute aquí en la tierra. Por lo tanto, la oración es un trabajo para cada cristiano. Esta es la razón porque Dios hizo al ser humano y por la cual fue creado. Dios creó a los seres humanos para que se unan a Él para derrotar los propósitos satánicos. Y la única forma de unirnos a Dios y a su voluntad es a través de la plegaria, de la oración. Por lo tanto, es un misterio grande, pero Dios tiene grandes propósitos expresados en sus palabras. Si no oramos, esos propósitos se frenarán. Dios preferirá esperar y retardará su obra. La oración nos prepara para que esa obra se cumpla. A veces pienso en el resto que me queda corto de la vida todavía aquí. ¿Qué propósitos tiene Dios conmigo? Con mi vida. Dios lo tiene. Tengo que descubrirlos y tengo que clamar por esos propósitos. Tengo que saber separar lo urgente de lo importante, porque me queda poco tiempo. Pero tu vida es una vida que tiene un trayecto por delante, hermano, hermana, y por lo tanto es importante que puedas orar de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para tu vida, porque Él quiere desatar sobre tu vida grandes bendiciones. No dejes que pasen los años sin que esto se produzca. No solamente sobre tu vida, sino también con la vida de tu familia. Dios quiere hacer cosas con tus seres queridos. Y tenemos que trabajar con Él, porque si nos ponemos de acuerdo con Él, lo que Él quiere hacer desde el cielo, nosotros tenemos que pedirlo desde la tierra y Él lo ejecutará desde el cielo. No solamente con la familia, también con la iglesia, hermanos. Tenemos que trabajar para que Dios haga y cumpla su propósito con la iglesia. Y no solamente con la iglesia, con la gente también. Porque mientras no oramos, estamos retardando la bendición del Señor. ¿Por qué la estamos retardando? Dios puede hacerlo, pero Dios no quiere obrar solo. Quiere obrar juntamente con nosotros. Quiere compartir con nosotros este trabajo y nuestra parte es clamar. Y Él va a responder. Nuestra parte es clamar. La realidad alarmante que nos rodea nos debería preocupar. Yo sé que miramos por televisión y vemos recién ahora la repercusión de lo que es la gente que se traslada de un lugar a otro en los últimos 2 o 3 o 4 años. Hay países que son insoportables para vivir y hay gente que escapa. Los que escapan son los más pudientes, los que tienen recursos para escapar. No son los pobres pobrecitos quedan en su país sufriendo. Pero muchos de los que
tienen algún recurso, tratan de escapar. El niñito que apareció allí en las playas de Turquía estaba muy bien vestido, con zapatitos muy buenos, y las fotos de él en una familia de clase media bien acomodada. Más, tenían el dinero para poder viajar en un barco y pagar los pasajes. No sabemos por qué razón, si tal vez para evitar las aduanas o los controles de migración, o tal vez para ahorrar algún dinero, lo hicieron en esa embarcación que resultó precaria frente a las olas que se levantaron en el Mediterráneo. Pero lo cierto es que piensen por un momentito, 350 y tantos mil de personas salieron de sus países caminando, otros navegando. Es casi la 3/4 parte de la ciudad de Santa Fe que salió. Salió caminando como si cruzaran la provincia de Entre Ríos. Salió caminando como si cruzaran Corrientes, Misiones, para radicarse en algún lugar de Brasil o del Paraguay. Es un viaje largo, riesgoso. Vemos todas esas cosas y tenemos que reaccionar frente a eso. Tenemos que pensar que nosotros no estamos impedidos de hacer algo. Tenemos lo más importante para hacer. Tenemos la herramienta que es la palanca que moviliza el sentir del Señor por todos los conflictos que tiene la humanidad. Debemos orar por los países que están en tinieblas. Debemos también pensar en aquellos flagelos que someten a la sociedad, porque lo mismo que sucede allá está sucediendo con nuestra gente acá, con la pobreza, con la miseria, con las adicciones, con los vicios, con el flagelo de la inseguridad y de la criminalidad. ¿Cómo podemos atar todo eso? También tenemos que pensar en la incredulidad de la gente que vive en rebeldía, lejos de Dios, blasfemando contra Dios, burlándose de la oración y burlándose de la fe. Hermanos, debemos sentir esa realidad. Por eso, a veces la oración viene como una carga, un trabajo cargado con lágrimas, con angustia, con llanto, porque nosotros no podemos, pero Dios puede. Y Él espera que nosotros clamemos. Por algo dijo el Señor, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo podemos impedir que el operativo de iniquidad se despliegue totalmente en nuestro tiempo? Es cierto que no vamos a orar contra signos proféticos que tienen que cumplirse, pero es cierto que podemos bloquear, neutralizar y frenar todo ese sentir de incredulidad. No tendremos un avivamiento y un despertar hasta que la iglesia no despierte a descubrir lo necesario que es orar. Orar es trabajar junto con Dios. Orar no es quedarnos en el pensamiento falso. Yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo obtener ningún resultado con mi oración. Más, algunos piensan, ¿para qué orar? Que oren los giles, los que creen, Dios va a hacer lo que Él quiera. Yo no voy a una reunión de oración, que oren los giles, que vayan. Yo oro en mi casa, yo no tengo necesidad. La oración debe ser un trabajo, pero por último, quiero decir también que la oración debe ser un acuerdo con su voluntad. Un acuerdo con su voluntad. Porque la oración debe ser de acuerdo a su voluntad. 1 Juan 5, 14 y 15 dice estas palabras. Y esta es la confianza que tenemos cuando oramos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, porque es de acuerdo a su voluntad. Y dice el versículo siguiente, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya están aseguradas. Ya la nube ha recogido la evaporación de las aguas de la fe. Y pronto, cuando el Señor lo determine, se descargarán en copiosa lluvia, aquí, allá o en el lugar donde deba ser. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Para orar de acuerdo a su voluntad. Por su palabra conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos orar como conviene? Dice Pablo. Por la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Si oramos conforme a su palabra, conforme a su voluntad y en el poder de su Espíritu Santo, vamos a orar de una forma en que repercutirá en el cielo y se producirá en la tierra. ¿Estamos haciendo lo más necesario? Miren, yo recuerdo que muchas veces el Señor movilizó a su iglesia a
pedir por cosas que ya tenía determinado hacer. Por ejemplo, aquí me recuerdo unos años atrás, cuando la persecución, la angustia y la opresión en Albania habían llegado a situaciones muy límites y la gente cruzaba a Italia escapando de ese país. Oramos un día por Albania aquí y esa semana cayó el gobierno de Albania. No porque nosotros hayamos orado, porque en una guía de oración misionera estaba orando todo el mundo por eso. Yo nunca voy a olvidar en el año 1993 cuando cayó la cortina de hierro que separaba a Europa del Oriente. Ese día se produjo en la misma semana en que aquí habíamos orado para que caiga la cadena de hierro, la cortina de hierro. Pero lo oramos no porque nosotros habíamos pensado, ni porque... No, porque el Señor lo puso. El Señor pone en nuestras mentes y en nuestros corazones por su Espíritu lo que está poniendo en otras mentes y en otros corazones por su Espíritu, porque Él está sentado en el trono, Él tiene todo el control, la oración es un trabajo y Dios obra en respuesta a la oración. Yo lo creo así, hermanos. Por lo tanto decimos, ¿y cómo orar? Le preguntaron al Señor cómo orar y Él dijo, ustedes orarán así. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas ni nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, no hay una oración más perfecta que el Padre Nuestro. Cuando oramos, utilicemos los tiempos y los ritmos del Padre Nuestro. En primer lugar, vamos al cuadro siguiente, en primer lugar, la presentación. Nadie ore sin presentarse. Su oración no tendrá clima, no tendrá fervor, no tendrá fuego, no tendrá entusiasmo, no tendrá visión si usted no se conecta en el poder del Espíritu y entra en la presencia del Señor. Apunte la oración a donde tiene que apuntar. Padre nuestro que estás en los cielos. A veces lleva unos segundos y a veces unos minutos entrar en la presencia del Señor. Estar allí y permanecer allí. En segundo lugar, el Padre Nuestro nos enseña que tenemos que tener un tiempo de gratitud y de adoración antes que cualquier otra cosa. No piense en sus pecados, no piense en su debilidad. Dios es más grande que nuestros pecados. Piense simplemente en adorarle. Santificado sea tu nombre, Señor. Y dé gracias al Señor por todas las cosas que Él hizo, por las cosas que va a hacer, por las cosas que hará. El versículo pasó de largo. Bueno, ahora está. Vamos al tercero, rápidamente. Tiempo de intercesión. Cuando uno se ha presentado, ha adorado y ha agradecido al Señor, después de la gratitud viene la intercesión. Y primero la intercesión no tiene que ser por las cosas personales. Primero está el reino de Dios. Venga tu reino, Señor. Se extienda tu reino. Una mirada globalizada a todo el mundo. Señor, que este día tu reino penetre en muchos lugares donde todavía la luz tuya no ha penetrado. Que este día se derriben obstáculos y dificultades y muros caigan en tu nombre. Pero también quiero que venga tu reino, Señor, porque la Biblia termina con un clamor y Juan no está sino apasionado cuando dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Son las últimas palabras de la Biblia y debemos orar con esas palabras también, hermano. Y en cuarto lugar, o en el mismo punto tenemos que orar por las cosas personales. Son tantas las cosas personales que a veces no alcanza a orar de memoria. Yo prefiero tener un cuadernito de oración, hermano, y anotar todas las cosas que tienen que ver con mi esposa, con mis hijos, con mis nueras, con mis nietos, con cada uno de los miembros de la familia, porque tengo que orar por todos y por cada uno, con los hermanos de la iglesia, con la situación que se da en las cuestiones, etcétera, etcétera, en las misiones, etcétera, en todo. Es tremendo, uno tiene que repasar eso en oración, porque intercede. Si uno lo pide, está de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios lo va a hacer. Y luego en cuarto lugar piensa en los recursos materiales, porque estamos sobre la tierra, tengamos los pies sobre la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en cuarto lugar, dánoslo hoy. Por eso tenemos que salir a buscarlo en el nombre del Señor, cada día, y saber que el Señor nos ha preparado para proveernos todo. Y en quinto lugar debemos examinarnos
Es el tiempo de autoexamen y de confesión. Señor, perdónanos nuestras deudas, sí, perdona nuestros pecados. Siempre debemos confesar. Jesús dijo, aunque estén limpios, necesitan lavarse los pies. Siempre debemos confesar y siempre debemos perdonar. Siempre debemos revisar nuestra relación con los demás, porque el perdón horizontal bloquea el perdón vertical. Por lo tanto, debo saber si estoy en paz con todos. Y dice el Señor, orando, perdonad. Perdonar es arrancar la flecha de alguien que me ha ofendido, quebrarla en el nombre del Señor, dejar que sane la herida y dejar que el juicio caiga sobre la cabeza del que me ofendió, pero yo me libero, no voy a pensar más en eso. Por lo tanto, cada día debemos hacerlo, y debemos hacerlo antes de entrar en la sexta posición de la oración, que es el tiempo de resistencia y de batalla espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primero hacia adentro, yo soy débil, yo soy peligroso, yo puedo errar. No me dejes caer en mis errores, Señor, ni en mis debilidades, ni en mis tentaciones. Luego sé que hay un panorama que bordea mi vida, donde el enemigo desplegará fuerzas del mal y sobre todo procurará impedirte que ores para que sucedan cosas hermosas en tu vida. Por lo tanto, líbrame del mal, Señor. Cualquiera sea el mal, cualquier arma que se haya forjado contra nosotros, declaramos que no prosperará en el nombre del Señor, porque Él nos libra del mal. Pero la oración no termina como algo que se desinfla y que uno queda agotado, aunque es un trabajo duro. Es un tiempo de victoria y de alabanza, porque termina diciéndola en último lugar, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no hay experiencia espiritual más grande que la oración. Por eso en esta mañana les animo, no los desafío, les animo a que se propongan revitalizar en sus vidas íntimas la oración. Acá hay chicos jóvenes, chicas jóvenes, personas de toda edad. Nada bueno va a suceder en nuestra vida si no oramos como Él quiere. Y si no sabemos cómo Él quiere, podemos pedir nuestros deseos como el Señor lo pidió en el huerto de Getsemaní. Dijo, si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometamos siempre nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque el Señor pone sus ojos sobre los fieles de la tierra y debemos tener en nuestra vida las marcas de la fidelidad. No podemos acercarnos a Dios sin corregir nuestra vida. No podemos pretender que Él nos bendiga si nosotros no estamos andando de acuerdo a su voluntad. Ustedes saben que yo les hablé unos domingos atrás del decálogo de la calificación más alta que una persona puede tener en la vida, ser considerado fiel. No hay nada más supremo que eso. No hay nada más glorioso que eso. Por eso el Señor cuando nos reciba dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero ser fiel. Quiero ser recordado por ser una persona fiel. Procura en tu vida ser fiel. Es lo más importante, ser fiel. Más importante que la santidad es la fidelidad, porque la fidelidad producirá santidad. Por lo tanto, ¿qué significa el decálogo de la fidelidad? Lo repito rápidamente. No descuides la devoción personal. La devoción personal, el contacto con Dios. La vida de oración íntima con Él. No descuides el conocimiento bíblico. Si sos una persona fiel, no descuides la oración unida. Es importante la oración personal, pero cuando la iglesia se reúne a orar, tenés que estar. Tenés que aportar tu llamita de fe. En cuarto lugar, la alabanza congregacional. Nunca faltes a la alabanza congregacional. Su alabanza es en medio de la congregación de los santos. Si bien es cierto que podemos alabar a Dios en casa, pero yo no puedo negarle a Dios un domingo mi alabanza, estando en otro lado. Cuando el pueblo está alabando a Dios. Y si estoy en otra ciudad, tengo que ir a cualquier lugar donde su nombre sea honrado y alabado. En quinto lugar, disfrutar de la comunión de los hermanos. Cuando alguien no asiste a la congregación, se está perdiendo la hermosa comunión de los hermanos. Hermanos, esto es algo glorioso que no podemos dejar. Es una quinta marca de fidelidad. Amamos a los hermanos. Esta marca de fidelidad, constancia en la celebración. El Señor pidió que hagamos esto en memoria de Él. ¿Cómo yo me voy a olvidar un domingo de hacerlo? Si Él lo pidió y los discípulos lo hacían cada primer día de la semana. La alegría en las ofrendas. Las ofrendas no sirven para nada si se hace por necesidad.
si se hace por obligación, si se hace porque hay que hacer tal cosa o comprar tal cosa. Las ofrendas deben ser con alegría. Una alegría grande que uno sienta cada vez que ofrenda al Señor. Por lo tanto, cuando uno pide su sobre y está pensando en lo que va a poner, sea poco, sea mucho, sea lo que el Señor propuso en tu corazón y según te prosperó, hacelo con alegría. Practicando la ayuda mutua. La Biblia nos enseña que no podemos cerrar los ojos a la necesidad de los demás, pero la ayuda debe ser mutua, yo por él y él por mí. Nunca te enriedes en la ayuda que va solo para un lado, y personas que reciben y nunca dan. Porque el que recibe lo espiritual puede devolver lo material, y el que recibe lo material puede devolver lo espiritual. Pero si no es espiritual, no hay ayuda mutua. La ayuda debe ser mutua, testimonio del Evangelio. Esta es una marca de fidelidad. El Señor me puso como testigo. Voy a contar lo que Él hizo y está haciendo en mi vida y lo que yo espero que va a hacer. Voy a contar el Evangelio glorioso de la cruz. Y por último, una vida de servicio a los demás. Servicio en laboriosidad en la vida privada, para obtener recursos para la familia, porque dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y por último también el servicio para el Señor es la persona que pueden decir, en lo que sea cuenten conmigo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes o ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, se fue la hora, yo también me tengo que ir, ustedes se tienen que ir. No sé si lo esperan los ravioles, los fideos o qué, pero voy a una cosa importante. Esto es necesario. Hermanos, hemos visto algo que es necesario. No te dejes priorizar por otras cosas. Esto es lo más necesario. Tómalo en serio. Separa un tiempo para orar. Si el tiempo no te alcanza, separa 2 tiempos o 3 tiempos. ¿O ustedes por qué creen que Daniel el profeta oraba 3 veces al día? Porque no le alcanzaba. ¿O por qué el Señor oraba en las mañanas y en las noches? Porque no le alcanzaba. A veces no me alcanza el tiempo para orar, pero el hermano puede seguir en otro momento y seguir y continuar. Orando sin cesar venceremos. No porque oremos mucho, sino porque oremos de acuerdo a su voluntad. Y para que tomemos la oración como un trabajo en colaboración con Dios. Dios quiere hacerlo, pero no lo va a hacer si no lo pedimos. Porque el Señor quiere actuar así. Porque el Señor ha hecho así. ¿Por qué no se salvan las personas? Porque hay que predicarles. El Señor lo quiso así. Y para que sucedan cosas en tu vida y en la vida de tu familia, hay que orar. Hay que orar. Cerremos nuestros ojos. Reflexionemos un minuto nomás. Personalmente, pensamos, ¿me sirve para algo, Señor, lo que hemos reflexionado esta mañana? ¿No estará aquí la fórmula secreta de lo que me está faltando? ¿No será que no lo tomé tan en serio? Me decía nuestro hermano Alberto que él cree que tiene que mejorar su vida de oración. Yo estoy luchando con eso, hermanos. Estoy luchando, soy un viejo que sigo luchando con eso, pero me he dado cuenta de cosas que no me di cuenta nunca antes. Que el Señor lo puede hacer, pero va a retardar de hacerlo si no somos capaces de vivirlo, sentirlo y clamarlo a Él. Padre, en esta mañana, aplica a nuestras vidas tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque fácil es hablar, difícil es vivir. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, Señor. Ayúdanos a ser mujeres y hombres de oración. Que no solo tengamos nuestro tiempo de oración, sino que palmo a palmo, cada cosa que sucede en nuestra vida, paso a paso, sea hecha en oración y para tu gloria. Que salgamos venciendo y para vencer en tu nombre, Señor. Que abras puertas y obstáculos se derriben delante de nosotros en nuestro diario caminar. Te lo suplicamos de todo corazón, Padre. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia, por la iglesia, por la situación del país, por el mundo, pero por sobre todas las cosas, por tu gloriosa voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias. Queremos despedirnos esta mañana levantando nuestras manos en gratitud. A ti, Señor, darte toda la honra, toda la gloria, atribuirte todo el poder. Recibe nuestra adoración y nuestra decisión
En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.